¿Cómo es posible que solamente tres cables eléctricos puedan poner en movimiento bombas, compresoras, ventiladores, bandas transportadoras e incluso máquinas industriales de cientos de caballos de fuerza? La respuesta se encuentra en uno de los fenómenos más importantes de la ingeniería eléctrica, el campo magnético giratorio. Y para entenderlo no necesitamos comenzar con ecuaciones complicadas. Vamos directamente al interior de un motor eléctrico trifásico para descubrir paso a paso qué ocurre exactamente desde el instante en que conectamos las tres fases hasta que el eje comienza a girar. ¿Qué es un motor eléctrico trifásico? Un motor eléctrico trifásico es una máquina diseñada principalmente para transformar energía eléctrica en energía mecánica de rotación. En otras palabras, recibe electricidad desde una red trifásica y la convierte en torque y movimiento en su eje. Ese movimiento posteriormente puede utilizarse para impulsar una bomba, mover una banda transportadora, accionar un ventilador, hacer funcionar un compresor, mover una trituradora o realizar prácticamente cualquier proceso industrial que necesite movimiento rotativo. Pero aparece inmediatamente una pregunta importante. ¿Cómo consigue la electricidad producir movimiento? Para responderla tenemos que observar primero qué existe dentro del motor. ¿Cuáles son las partes principales de un motor trifásico? Aunque externamente observamos una carcasa metálica relativamente sencilla, internamente encontramos varios componentes fundamentales. El primero es el estator, como su nombre sugiere. Es la parte que pertenece estacionaria. Está formado por un núcleo de material ferromagnético laminado, que contiene ranuras donde se alojan los devanados eléctricos. Dentro de esos devanados circulan nuestras tres corrientes alternas. Luego tenemos el rotor. El rotor se encuentra en el centro del estator y es precisamente la parte que gira. En uno de los motores industriales más utilizados, como los motores de inducción de jaula de ardilla, el rotor contiene barras conductoras unidas eléctricamente mediante anillos en sus extremos. Lo interesante es que el rotor normalmente no necesita estar conectado directamente a la alimentación eléctrica. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si el rotor no está conectado directamente a la red, ¿cómo recibe energía para comenzar a girar? La respuesta es por inducción electromagnética. Pero antes necesitamos crear el campo magnético que hará posible esa inducción. ¿Qué ocurre cuando conectamos L1, L2 y L3? Supongamos que tenemos un motor trifásico correctamente conectado a una alimentación de tres fases. Normalmente podemos identificar esas líneas como L1, L2 y L3. Las tres transportan corriente alterna, pero existe una característica fundamental. Sus ondas eléctricas están desplazadas entre sí aproximadamente 120 grados eléctricos. Esto significa que las tres corrientes no alcanzan simultáneamente sus valores máximos positivos. Pasan por cero y alcanzan sus máximos negativos mientras una fase aumenta. Otra puede estar disminuyendo y la tercera encontrarse en otra posición completamente diferente de su ciclo. Y precisamente aquí comienza la magia electromagnética del motor trifásico. ¿Qué sucede dentro de los devanados? Cuando una corriente eléctrica circula a través de un conductor, genera un campo magnético alrededor de ese conductor. Por lo tanto, cuando las corrientes trifásicas atraviesan los devanados distribuidos alrededor del estator, cada grupo de bobinas produce su propio campo magnético. Como las tres corrientes están desplazadas 120 grados eléctricos, sus campos magnéticos también cambian continuamente de intensidad y polaridad. Cuando sumamos electromagnéticamente esos campos, obtenemos un resultado extraordinario.
un campo magnético que gira físicamente alrededor del interior del estator. A este fenómeno lo conocemos como campo magnético giratorio. Y este concepto es probablemente el más importante para comprender cómo funciona un motor trifásico. ¿El campo realmente gira aunque el estator esté detenido? Sí, las bobinas permanecen completamente inmóviles. No existe ninguna pieza del estator girando mecánicamente. Lo que gira es el campo magnético resultante, producido por la combinación de las tres corrientes alternas. Podemos imaginarlo como un imán invisible que gira continuamente alrededor del rotor, y ese campo puede alcanzar velocidades impresionantes. Entonces aparece nuestra siguiente pregunta: ¿a qué velocidad gira el campo magnético? Eso depende fundamentalmente de dos variables: la frecuencia eléctrica de alimentación y el número de polos del motor. La velocidad se conoce como velocidad síncrona y puede calcularse mediante Ns, que es igual a 120 por F sobre P, donde Ns es la velocidad síncrona en revoluciones por minuto, F es la frecuencia eléctrica en hercios y P representa el número de polos del motor. Veamos un ejemplo. Si tenemos una red de 60 Hz y un motor de 4 polos, Ns es igual a 120 por 60 sobre 4. El resultado será 1800 revoluciones por minuto. Esto significa que el campo magnético del estator gira aproximadamente 1800 RPM. Pero aquí ocurre algo interesante. Si observamos la placa del motor, probablemente descubriremos que su velocidad nominal no dice exactamente 1800 RPM. Podría indicar, por ejemplo, 1750 RPM. ¿Por qué? Porque el rotor gira más lento que el campo magnético. Aquí aparece otro concepto fundamental: el deslizamiento. Recordemos que estamos hablando de un motor de inducción. Para inducir corriente en las barras del rotor necesitamos que exista movimiento relativo entre el campo magnético giratorio y el propio rotor. Cuando inicialmente conectamos el motor, el rotor se encuentra completamente detenido mientras el campo magnético comienza a girar. La diferencia de velocidad es enorme, por lo tanto el campo magnético corta rápidamente las barras conductoras del rotor. Según el principio de inducción electromagnética, ese movimiento relativo induce una tensión, y como las barras forman circuitos cerrados, aparecen corrientes eléctricas dentro del rotor. Estas corrientes producen a su vez otro campo magnético. Ahora tenemos dos elementos interactuando: el campo magnético giratorio producido por el estator y el campo magnético generado por las corrientes inducidas por el rotor. De esta interacción aparece una fuerza electromagnética, y esa fuerza genera torque. El rotor comienza entonces a acelerar en la misma dirección del campo magnético giratorio. ¿Por qué nunca alcanza exactamente los 1800 RPM? Porque si el rotor alcanzara exactamente la misma velocidad que el campo magnético, ambos estarían desplazándose juntos. Ya no existiría prácticamente movimiento relativo entre el campo y las barras del rotor. Sin movimiento relativo, disminuiría enormemente la tensión inducida. Sin suficiente corriente inducida, disminuiría el campo magnético del rotor. Y sin esa interacción electromagnética, desaparecería el torque necesario para mantener la carga. Por eso el rotor debe permanecer ligeramente por debajo de la velocidad síncrona. Esa diferencia es precisamente lo que denominamos deslizamiento. Por ejemplo, campo magnético 1800 RPM, rotor 1750, diferencia 50 RPM.
Esa pequeña diferencia permite que continúe existiendo inducción y que el rotor siga desarrollando torque. ¿Qué ocurre cuando aumenta la carga mecánica? Supongamos que nuestro motor está impulsando una banda transportadora. Inicialmente, la banda transporta poca cantidad de material. Después comenzamos a agregar más carga. El motor necesita desarrollar mayor torque para mantenerla en movimiento. Entonces disminuye ligeramente su velocidad. Al disminuir la velocidad, aumenta la diferencia respecto al campo magnético giratorio. Es decir, aumenta el deslizamiento. Al aumentar el movimiento relativo, aumenta la corriente inducida en el rotor. Como consecuencia, el motor desarrolla mayor torque para intentar responder a la nueva carga. Esta capacidad de adaptación es una de las características más interesantes del motor de inducción. Pero obviamente existe un límite. Si exigimos un torque superior al que el motor puede desarrollar, la velocidad continuará disminuyendo, la corriente aumentará considerablemente y eventualmente el motor podría detenerse o provocar la actuación de sus protecciones. ¿Qué ocurre durante el arranque? Este punto es extremadamente importante en instalaciones industriales. En el instante inicial, el rotor está detenido. Eso significa que el deslizamiento es máximo. Como consecuencia, un motor conectado directamente a la red puede absorber una corriente varias veces superior a su corriente nominal. Dependiendo del diseño del motor y de las condiciones de la instalación, la corriente de arranque puede alcanzar aproximadamente 6, 7 o incluso más veces de la corriente nominal. Supongamos un motor cuya corriente nominal sea de 75 amperios. Si durante el arranque demanda 6 veces su corriente nominal, 6 por 75 es igual a 450 amperios. Durante algunos segundos nuestra instalación podría tener que entregar aproximadamente 450 amperios solamente para acelerar ese motor. Esta elevada corriente puede provocar caída de tensión, calentamiento de los conductores y esfuerzos adicionales sobre la instalación. Además, el arranque directo puede producir un esfuerzo mecánico considerable sobre acoplamientos, engranajes, correas, bombas y otras cargas. Por esta razón existen diferentes métodos de arranque. Podemos encontrar arranque directo, estrella triángulo, arrancadores suaves y variadores de frecuencia. Cada tecnología resuelve el problema de una manera diferente. ¿Qué significa estrella y triángulo? Cuando observamos una caja de conexiones de determinados motores trifásicos, podemos encontrar 6 terminales correspondientes a los extremos de sus 3 devanados. Dependiendo de cómo realizamos los puentes, podemos conectar los devanados en configuración estrella, también conocido como Y, o en configuración triángulo, representada por el símbolo de un triángulo. Pero aquí podemos tener mucho cuidado. No podemos decidir arbitrariamente conectar cualquier motor en estrella triángulo. La conexión correcta depende de los voltajes indicados en la placa de características y de la tensión disponible en nuestra instalación. Una conexión incorrecta puede provocar funcionamientos deficientes o incluso daños importantes en los devanados. Por eso, la placa del motor siempre debe ser nuestra referencia. ¿Qué información encontramos en la placa? La placa de característica funciona prácticamente como el documento de identidad del motor. Allí podemos encontrar datos como potencia en kilovatios o caballos de fuerza, voltaje nominal, corriente nominal, frecuencia, velocidad nominal, factor de potencia, eficiencia, tipo de conexión, clase de aislamiento, grado de protección y otros parámetros establecidos por el fabricante. Por ejemplo, podríamos encontrar un motor de 50 HP, 460 voltios, 60 Hz y 75 amperios
y aproximadamente 1750 RPM. Con esos datos ya podemos deducir muchas características de su funcionamiento. Si observamos aproximadamente 1750 RPM trabajando a 60 Hz, podemos sospechar inmediatamente que estamos frente a un motor de inducción de 4 polos, cuyo campo magnético gira cerca de 1800 RPM. ¿Cómo invertimos el sentido de giro? Esta es otra característica muy útil de los motores trifásicos. Para cambiar el sentido de rotación, normalmente basta con intercambiar dos de las tres fases de alimentación. ¿Por qué funciona? Porque al intercambiar dos fases modificamos la secuencia de fases, y al cambiar la secuencia también cambia la dirección del campo magnético giratorio. Si el campo comienza a girar en sentido contrario, el rotor también desarrollará torque en esa nueva dirección. Por eso los circuitos de inversión de giro utilizan contactores que intercambian eléctricamente dos fases. Naturalmente, estos circuitos necesitan enclavamiento adecuados para impedir que ambos contactores puedan cerrarse simultáneamente. ¿Por qué los motores trifásicos son tan utilizados? Porque ofrecen una combinación extraordinaria útil de simplicidad, robustez, eficiencia y confiabilidad. Un motor de inducción con rotor de jaula de ardilla posee una construcción relativamente sencilla. No necesita escobillas para alimentar eléctricamente el rotor como ocurre en otros diseños. Esto disminuye el mantenimiento y permite construir motores capaces de funcionar durante miles de horas en ambientes industriales exigentes. Por esa razón podemos encontrarlos accionando bombas centrífugas, ventiladores, compresores, mezcladores, bandas transportadoras, elevadores, trituradoras, sistemas HVAC y una enorme cantidad de maquinaria. Entonces, ¿cómo funciona realmente un motor trifásico? Podemos resumir todo lo aprendido siguiendo el recorrido de la energía. Primero, L1, L2 y L3 alimentan los devanados del estator. Segundo, las tres corrientes desfasadas a 120 grados producen un campo magnético giratorio. Tercero, ese campo atraviesa las barras conductoras del rotor y produce corrientes de inducción electromagnética. Cuarto, las corrientes del rotor generan su propio campo magnético. Quinto, la interacción entre ambos campos produce torque electromagnético. Sexto, el rotor acelera y comienza a entregar energía mecánica a través del eje. Y finalmente, ese eje transmite la potencia hacia nuestras máquinas. Podemos resumirlo todavía más: electricidad trifásica, campo magnético giratorio, inducción, torque, movimiento. Y aquí encontramos la verdadera importancia del motor eléctrico trifásico. Detrás de una máquina que externamente parece extremadamente sencilla, existe una interacción electromagnética que ocurre continuamente cientos de veces por segundo, permitiendo transformar electricidad en movimiento de una manera eficiente, robusta y confiable. La próxima vez que observes una bomba funcionando, una banda transportadora cargando toneladas de material o un enorme ventilador industrial moviendo miles de metros cúbicos de aire, recuerda que detrás de ese movimiento probablemente existe exactamente este proceso: tres corrientes alternas, un campo magnético giratorio, el rotor siguiendo ese campo con un pequeño deslizamiento y una enorme cantidad de energía eléctrica, convirtiéndose continuamente en torque y movimiento mecánico. Ese es el principio fundamental detrás de una de las máquinas más importantes de toda la industria moderna, el motor eléctrico trifásico de inducción. Te invito a que apoyes el canal suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Cada semana publicamos contenido sobre automatización industrial, motores eléctricos, variadores de frecuencia, instrumentación y sistemas eléctricos industriales.
siempre con un enfoque práctico y respaldado por fundamentos técnicos. Déjame en los comentarios qué otro equipo industrial te gustaría analizar con este mismo nivel de detalle. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.